Yo espero que de aquí a que lleguemos al domingo de resurrección la podamos tener realmente tomada, porque es una promesa, ¿verdad? Bueno, mis queridos amigos, ustedes saben que ya han pasado 16 días de la Cuaresma. Entonces, a modo de recordación, yo los tengo aquí. Carlito, por favor. Ya hablamos de negación, afirmación, Dios, yo soy, el jardín del Edén, fe, fortaleza, sabiduría, amor, poder, comprensión, voluntad, ley, celo, renunciación y vida. También sabemos que hay 6 domingos en Cuaresma y ya tuvimos el primer domingo el altar, el segundo la imaginación y en este tercer domingo que vamos a hablar de conservación de vida. En el primer domingo nosotros pudimos realizar que el altar es un centro fijo en nuestra conciencia, donde encontramos al Señor cara a cara y donde estamos dispuestos a renunciar a nuestros pecados, a lo más bajo por lo más alto, a lo personal por lo impersonal y lo material por lo divino. En el segundo domingo de la imaginación pudimos captar que todo lo que hay manifestado fue una imagen mental traída a expresión por ese poder formador y que bajo la orientación del Espíritu Santo, con el poder del Cristo, lo manifestamos en el mundo de las formas. En el día de hoy, que estamos a hablar de conservación, conoceremos la verdad de la eternalidad de la vida en nuestro proceso de regeneración espiritual. Ya esta mañana se habló algo de eso. Nosotros lo primero que vamos a definir es que conservar es el efecto de mantener una cosa o cuidar su permanencia. Y ese efecto de conservar lo llamamos conservación. Desde el punto de vista de Unity, conservación es similar a regeneración. La regeneración, nos dice el lenguaje popular, es la reconstitución de un órgano destruido o de un tejido lesionado. También que es el tratamiento para que vuelva a ser utilizable alguna sustancia que no estaban en uso. Ahora, espiritualmente, nuestro cofundador, el señor Charles Fillmore, en la palabra reveladora, nos dice que regeneración es el cambio en el cual la vida espiritual abundante, aún la vida eterna, se incorpora al cuerpo. La transformación que tiene lugar cuando todas las fuerzas de la mente y el cuerpo apoyan el ideal crístico. La unificación del espíritu, alma y cuerpo en la unidad espiritual. Y ahora vamos a leer todos, lo vamos a poner aquí, el primer párrafo de la lección del día de hoy, conservación. Que si alguien lo quiere leer, o Gloria lo puede leer. Esto nos quiere decir que ser joven no es asunto de edad de calendario. Ser joven es un asunto de actitud ante la vida. Y eso no amerita muchas explicaciones, porque ustedes han visto por ahí jóvenes de 20 años que parecen de 80 y otros de 80 que parecen de 20, por su actitud frente a la vida, ¿verdad? Aquí está Betania, un ejemplo fiel de eso. Ella levantó la mano. Entonces, como es una actitud ante la vida, es nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar la que va a determinar nuestra edad en cualquier tiempo.
Y es importante porque eso nos hace entender, y los que vinieron ayer a la clase de Rafael de la vida, pues están bien empapados de todo lo que significa la vida. Todo él nos dio un recorrido, una panorámica de todo lo que ha dicho todo el mundo, todos, de todos los puntos de vista de la vida. Pero lo importante es que nosotros sepamos que la vida no emana de la mente, no es una cualidad puramente psíquica o mental, y que tampoco surge de lo físico. Su origen es divino, o sea que es Dios en nosotros, espíritu. ¿Y por qué? Porque Dios nos creó a su imagen y semejanza, y cuando sopló el aliento de vida, fuimos seres vivientes. El señor Charles Fillmore nos dice que la regeneración comienza su trabajo. No sé si está, Carlito, mira a ver. No, que la regeneración comienza su trabajo en la mente consciente y lo completa en el subconsciente por medio, como ya vimos, de nuestra comprensión espiritual. ¿Qué es la comprensión espiritual? Nuestra aceptación de que somos seres espirituales creados a imagen y semejanza de nuestro Creador. Hasta que nosotros no comprendamos esto, no vamos a poder manifestar esa vida eterna. Ahora vamos al segundo párrafo de la clase. Nos dice, el despertamiento de las energías juveniles es necesario para la regeneración. Y lo que tuvieron en la clase ayer, recuerdan que era vida. ¿Qué dijimos que era vida? Animación, activación. Entonces, aquí nos está diciendo que el despertamiento de las energías juveniles es necesario para la regeneración. El cuerpo no puede refinarse ni hacerse como su creador eterno antes de que todos los pensamientos necesarios para su perpetuación sean revividos en él. El río de la vida es la conciencia espiritual del hombre. El hombre genérico, ¿verdad? Hombre, mujer. Y ese hombre o esa mujer obtiene conciencia de ese río mediante el avivamiento del espíritu. Y esto solo lo puede lograr a través de ese contacto consciente con ese espíritu que mora en él, en ti y en mí, que es el Cristo morador. Cuando nosotros, hasta que nosotros no hagamos ese contacto consciente, no vamos a acelerar la nueva vida, ni vamos a ser vitalizados en mente y cuerpo. Nosotros tenemos unas herramientas para poder lograr esta reactivación, y es a través de la oración, la meditación y las buenas obras. Vámonos al tercer párrafo de la clase. Gloria, dime. ¿Alguien lo lea, por favor? Ustedes sí están tímidos hoy. En que vivía perpetuamente sin vejez, enfermedad o muerte. Amén. O sea, la juventud eterna es lo más preciado que nosotros tenemos. Y nosotros sabemos que hubieron muchas personas buscando el elixir de la juventud y buscar esa juventud eterna. Pero malgastar la sustancia es un gran pecado, y al malgastar esa sustancia divina que es en nosotros, pues nosotros entonces se resulta la desintegración de nuestro cuerpo. Pero es importante, y es algo que nosotros todos tenemos muy en cuenta, y es que el deseo de vivir no cesa
cuando el cuerpo muere. Por tanto, nuestra meta es la realización de la vida eterna. ¿Cómo? Venciendo la muerte física. Dios no creó al hombre para morir, como vimos ayer también. La muerte es el resultado de una transgresión de la ley que llamamos pecado. ¿Y qué es pecado? Un erróneo pensar, un erróneo sentir y un erróneo actuar. La energía vital que llamamos Cristo debe ser traída a manifestación en cada uno de nosotros. Primero de Juan 5:12 nos dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Y quién es el Hijo de Dios? El Cristo en cada uno de nosotros. Si nosotros no nos hacemos conscientes de que tenemos al Cristo en nuestro interior, no vamos a tener la vida. Y eso nos lo dijo el maestro en esta carta de Juan. Jesús vino a salvar a los hombres del pecado y a prepararlos para una vida abundante en el glorioso reino de Cristo que ha de establecerse en la tierra. ¿Y qué es la tierra? La manifestación. Porque somos coherederos con Cristo de todo lo que tiene el Padre. Y aquí tenemos al Maestro Jesús diciéndonos: el que vive y cree en mí nunca morirá. Pero en Jesús, no, en el Cristo que Jesús manifestó a plenitud. Cuando nosotros atribuimos a Jesús el poder de Hijo de Dios, el Cristo, estamos reconociendo aquello que existe en nosotros y que solo puede desenvolverse en el ejercicio de nuestra conciencia espiritual. La gran demostración de Jesús fue lograr la unificación de espíritu, alma y cuerpo para la regeneración o conservación de la vida eterna. Una vez que el hombre ideal es concebido en la mente como posibilidad y se ha cumplido los requisitos de la ley, o sea, la no transgresión de la ley, ¿verdad? Con un recto pensar, un recto sentir y un recto actuar, vamos a iniciar la regeneración de la mente y el cuerpo. Y en el estado regenerativo seremos como Jesús, quien llegó a ser el Cristo manifestado. Pero para lograr esto tenemos que superar la inercia o la falta de energía. Despertarnos de ese largo letargo para que podamos apropiarnos de esta energía vital que es Cristo. Y eso le da sentido a las palabras del apóstol Pablo cuando nos dice: despiértate tú que duermes y te iluminará Cristo. Debemos aceptar que nuestro patrimonio es ser eternamente joven y nuestra responsabilidad es manifestarlo aquí y ahora. De lo contrario, vamos a continuar muriendo y renaciendo hasta que aprendamos la ley de vivir en rectitud, que es la ley de generación vital, que culminará con un cuerpo tan saludable que nunca morirá. Jesús lo demostró y Él nos prometió que el que lo siguiera en la regeneración nunca vería la muerte, si guardaba sus palabras, como nos lo expresa en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Vamos a hacer esta afirmación todos juntos. La puse en la pizarra porque quiero que, como estaban los apóstoles en el aposento alto, unánimemente unidos, tú y yo unánimemente unidos hagamos esta afirmación. Por medio de Cristo, la divina economía está activa en mí y conservo las esencias espirituales en todas las fases de mi vida. Eso significa que ese Cristo está en ti y en mí y nos permite conservar y traer a manifestación
todas las esencias espirituales en cada fase de nuestras vidas. Si nosotros queremos comenzar a manifestar ese cuerpo ideal como lo ideó nuestro Creador, debemos realizar los siguientes pasos. Aquí se los puse. Primero, reconocer al Cristo. ¿Y dónde? En nosotros. Reconocer en ese Cristo que en nosotros mora, para de esa manera nosotros poder avivar su energía en nuestro interno ser. Lo otro es ya reconociendo, entonces centrarnos en su presencia, para de esa manera poder cambiar el poder formativo de nuestros pensamientos. Cuando nosotros logremos cambiar ese poder formativo de nuestros pensamientos, vamos inmediatamente a manifestar una renovación mental. Vamos a renovar nuestra mente, que se va a manifestar con ese nuevo pensar, ese nuevo sentir y ese nuevo actuar. Y vamos a lograr entonces un levantamiento de esa energía viviente, despertando nuestros poderes espirituales. Y al igual que Jesús, convertirnos en Jesucristo. Para nosotros lograr esta renovación mental, tenemos otros pasos que dar. Y es purificación o negación y perdón del pecado. La purificación o negación es la renunciación a los pensamientos erróneos, a esos pensamientos de la cultura de la raza que nos dice, como nos decía ayer en una de las afirmaciones, que el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Y que nosotros somos viles gusanitos en este valle de lágrimas. Pero esto también incluye el perdón de los pecados, porque el pecado es la conciencia de error que ha hecho nido en nosotros. Entonces nosotros tenemos que perdonar los pecados cometidos que nos han hecho malgastar la sustancia y nos han llevado a la desintegración del cuerpo físico, para lograr una purificación general de nuestra conciencia. Y el segundo paso es afirmación, para que nos hagamos conscientes de la sustancia divina como un poder activo en nuestro ser. Y ayer también lo decíamos y lo decimos siempre: yo soy vida, yo soy salud, yo soy manifestación de Dios. O sea, vamos a afirmar, porque cuando nosotros afirmamos eso, nosotros le estamos mandando ese mandato a nuestros pensamientos, en nuestra conciencia, para que cambie la forma negativa o errónea de pensar. Pero lo más importante, no basta con que tú no niegues y que tú afirmes, sino que tú aceptes hasta que puedas sentir esa energía dentro de tu cuerpo templo. Decía ahí que había en la clase de ayer, decía de una cancioncita que nosotros hacemos mucho: yo soy la vida de Dios, yo soy. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Cuando tú sientas que viene un pensamiento que te dice: no, porque tú no estás muy bien, el médico te dijo, no, comienza a afirmar que tú eres. Como hizo la señora Firmo, nosotros tenemos ejemplos en vivo de que esto funciona. Y por eso tenemos que comenzarlo a manifestar. Y cuando tú lo aceptes, pues obviamente vas a comenzar a manifestarlo. ¿Cómo? Por medio de la actividad del Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Dios en acción en cada uno de nosotros. Y vamos a manifestar esa vida consagrada. Ese Espíritu Santo que glorificó a Jesús, por medio del cual Él venció el mundo, está en ti y está en mí, esperando nuestro reconocimiento. Cuando lo reconozcamos, limpiaremos nuestra mente de las falsas creencias de la raza y podremos realizar la unificación en mente y espíritu. Y vamos a ¿saben qué? A liberarnos del enemigo más peligroso de todos. ¿Cuál es? ¿Quién dijo que era el enemigo más peligroso? ¿Cuál es? La muerte.
La muerte es el enemigo más peligroso para nosotros, porque nos hemos educado a pensar de que nos vamos a morir. Incluso había una zarza hace muchos años que a mí me gustaba mucho, que decía que, y si no reencarnó nada, que prefería quedarse. Entonces, sí. Entonces, nosotros incluso cuando nos estamos, ya nosotros en este nivel de conciencia, que estamos un poquito más elevadito, ¿verdad? Cuando digo, bueno, porque cuando yo me muera, yo quiero que me... Ay, no hable de eso. Y cuando yo me muera, yo quiero que me hagan... No. Nadie quiere hablar de muerte. Entonces, cuando decíamos, cuando nosotros aceptemos todo esto, purifiquemos, neguemos, afirmemos, aceptemos y manifestemos el Espíritu Santo que va a comenzar a trabajar en nosotros, vamos a cambiar todos esos falsos conceptos y vamos a saber que la vida es eterna. Y vamos entonces a unificarnos, como hizo el Maestro Jesús. ¿Qué dijo el Maestro Jesús? Que su vida nadie se la quitaba. Y que antes de que Abraham fuese, él era. Entonces, nosotros somos eternos y tenemos entonces que hacer esa unificación de mente, cuerpo y espíritu para poder manifestar ese Dios todopoderoso que no tiene adversario. Y entonces esta verdad nos va a permitir a nosotros reconocer que Él no es el Dios de los muertos, sino el Dios de los vivos, siempre presente, esperando que tú y yo lo reconozcamos conscientemente y de esa manera lograr renovación en pensamiento, mente y acción. Solo de esa manera podremos manifestar el cuerpo espiritual y eterno, tomando posesión a través del Cristo morador. Cuando nosotros lo sintamos, vamos a saber que hemos comenzado la regeneración orgánica, que se completará con la inmortalidad del cuerpo. Y tenemos ejemplos, no se llegó hasta la inmortalidad del cuerpo, pero nosotros sabemos que la señora Fillmore se levantó de una enfermedad terminal y se murió por muchos años después. El señor Fillmore le creció hasta una pierna que estaba más corta. Es decir, que el señor Fillmore había dicho que no iba a morir, pero luego se dio cuenta de que no había hecho todo el proceso y por eso pues sucedió. Pero nosotros tenemos esta herramienta y debemos comenzar a trabajar con ella. Eso es lo que nosotros queremos aquí y ahora. Y de esa manera nosotros habremos llegado a la conservación, considerando la vida escondida con Cristo. Porque la vida oculta y protegida es la vida conservada. Hasta lograr esa vida suprema que nos dice que nos dieron la corona de la vida, que es el estado mental superior, donde sabemos conscientemente consciente que yo soy el Hijo de Dios, que tú eres el Hijo de Dios. Cuando nosotros aceptemos conscientemente consciente esta verdad, entonces habremos obtenido la corona de la vida suprema. Vamos a hacer otra afirmación aquí con base a eso. Soy un ser espiritual y estoy aquí para triunfar. Vivo en la realización de que Cristo en mí está renovando eternamente cada célula y átomo de mi ser. Y es así. Y ahora vamos a escuchar una oración en canto, que precisamente yo quiero que rompamos ese concepto de muerte, de dolor, porque esta oración en canto tan hermosa se utiliza mucho en los servicios de amor y vida, en los funerales, y la gente la ha etiquetado como que para eso nada más, y al contrario, esta oración en canto nos habla de que la vida es eterna y que nosotros la vamos a disfrutar a plenitud. Amén.
Está en la página 99. Rompimos con eso. Y fíjense una cosa, señores. Amén.
Fíjese una cosa, la reverenda siempre dice que quiere que nosotros utilicemos las oraciones en canto de nuestro himnario, porque con esta canción esto es vida eterna y todo lo que tenemos que hacer. Así que espero que la tararen para que sea parte de las afirmaciones. Amén. Bueno, y finalmente vamos a la interpretación de la cita bíblica que ampara esta clase. Que ustedes saben que yo le he dicho muchas veces, creo que ya es una postalita repetida, que cuando nosotros estábamos estudiando para maestro, Juan Alejandro y yo, estudiando, decíamos, pero esta cita bíblica no tiene que ver nada con esto. El Señor firmó como que se le fue la chaveta. Y ustedes saben qué, que precisamente es la cita bíblica que nos toca en esta clase. Para que vean. Entonces, yo la voy a leer rapidito, porque la canción se hizo un poquito larga y no quiero que, porque tenemos una sorpresa. Dice Isaías 55, nos dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha jurado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá el ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá el agrayán. Y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Y la luz se hizo. Antes de yo continuar, díganme ustedes en blanco y negro, ¿ustedes creen que hay algo que no habla de vida eterna? Eso es lo grande del Señor Fillmore. Ahora vamos a ver todo lo que tiene que ver. Exactamente. Entonces, lo primero es que, como yo le digo a mis estudiantes de Biblia, tenemos que conocer el marco histórico donde suceden las cosas para poderlas interpretar. Si nosotros no sabemos lo que está pasando en un momento, no podemos interpretar lo que sucede. Aquí la gente le gusta mucho, ay, porque a mí me gusta la interpretación metafísica, que me den la interpretación metafísica. Óyeme, si tú no te sabes la historia, no vas a poder interpretarlo metafísicamente, porque aún te lo digan, no lo vas a entender. Entonces, con relación a esta cita bíblica,
que hoy estuvimos viendo, porque celebramos el libro de Crónicas, que este pueblo, Jehová Dios le mandó gente para que le hablara y para que le dijera, y ellos nada que ver. Entonces, cuando sucede esta cita bíblica, el marco en que se da este mensaje fue un periodo sombrío de la historia de Judá. O sea, que nosotros vimos hoy en Segunda de Crónicas que ya el pueblo se iba cautivo, ¿verdad?, a Babilonia. Pues ahora, para la gente que estaba esta mañana en la Biblia, estas son las cosas que sucedieron. El pueblo había sido arrancado de su tierra y ahora languidecía cautivo en Babilonia. Y aunque disfrutaban de cierta libertad para desempeñar sus quehaceres diarios, la vida no era fácil para ellos porque estaban sometidos física y espiritualmente. La comida costaba dinero, duraba poco y solo satisfacía las necesidades físicas. Como nos decía Rafael ayer, cuando tú puedes tener todo, pero si tú no tienes ese concepto de vida, no te sientes vivo, nada te va a satisfacer. El pueblo gastando dinero y energía en cosas banales que no le producían satisfacción espiritual, moría de hambre y sed. No tenían a quién acudir. ¿Por qué? Porque ellos le habían dado la espalda a Jehová. Ellos se habían rebelado contra Jehová cuando estaban en su esplendor. Y no importaba que los profetas le dijeran que Jehová dice que hagan. Ellos nada que ver. Cuando ellos eran un pueblo libre, le dieron la espalda a Jehová. Pero Jehová, que nos ama con amor eterno y que para siempre es su misericordia, les dirigió misericordiosamente una invitación alentadora, a pesar de que estaban en el destierro. Lejos de volver la espalda a su pueblo, Jehová da el primer paso para la reconciliación. Y el reto que Dios le está presentando es que dejen la búsqueda mundana y participen en lo espiritual, que está disponible en abundancia y sin precio por medio de la revelación de Dios. Él quería ofrecerle alimento gratuito para nutrir sus almas y comisiona al profeta Isaías para que proclame sus ricas bendiciones y su perdón. Y esta invitación fue a los sedientos, como ya vimos, que no tenían dinero. Pero también incluía a los que creían, a los que teniendo dinero, trabajaban afanosamente porque entendían que si lo hacían iban a lograr satisfacción para luego sentirse tristes y deprimidos. Les insta a que acudan a Él. Le promete que al hacerlo va a establecer un pacto con ellos. Bueno, nosotros sabemos que no va a establecer, va a restablecer el pacto que eventualmente va renovando con los personajes bíblicos que hemos visto. Y para esto le dice que ese pacto que será eterno como el que hizo con su siervo David. ¿Sí? Ese mismo David que cometió muchísimos errores, pero que siempre contó con el favor y el amor de Dios, porque siempre que hacía algo se acercaba a Dios, buscando su comprensión y su perdón. Y esa invitación que Jehová Dios está haciéndole al pueblo de Israel, nos la está haciendo a ti y a mí en el día de hoy. Porque nos ama con amor eterno y, como les dije, para siempre es su misericordia. Entonces nosotros podemos interpretar en esta cita que cuando nosotros vivimos en conciencia sensorial, que en la traducción de la Cuaresma dice animal, pero realmente no es animal, sino sensorial, nos apartamos de nuestra conciencia espiritual. ¿Y cuál es nuestra conciencia espiritual? ¿Cuál es? El Cristo. Nuestra conciencia espiritual es el Cristo. Y entonces malgastamos nuestra herencia. ¿Y cuál es la herencia? La sustancia divina. Y entonces, pero el Cristo permanece oculto, fiel a nosotros, esperando ser reconocido.
Incluso hay una cita bíblica que dice que estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, pero ¿dónde está? No es la puerta de la calle, es la puerta de tu conciencia, esperando que tú lo reconozcas. El hombre entonces debe abandonar sus pecados y buscar rectitud en su conciencia. Como ya vimos, un recto pensar, un sentir y un actuar. Cuando la búsqueda de Dios con todo su corazón en su interior le va a dar la seguridad de que al hallarlo restablecerá comunión con Él y restaurará la vida que es eterna. Y eso depende solo de cada uno de nosotros. Y mientras no lo hagamos, estaremos sufriendo desintegración del cuerpo y muerte. Por eso decía que comían pero no se alimentaban. Nuestra comprensión espiritual, que es nuestra evolución, estamos aquí evolucionando espiritualmente. Entonces, la comprensión espiritual es nuestra evolución, hace que el Cristo se levante triunfante en nuestra conciencia. Y ese hombre en estado redimido, regenerado, es el siervo de Jehová en acción, lleno de energía vital, manifestando la vida conservada. Ese siervo de Jehová es Cristo, porque recuerden que Jehová es el nombre de Cristo en el Antiguo Testamento. El apóstol Pablo nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo es la palabra, ¿verdad que sí? Entonces, y vemos aquí el cumplimiento de la promesa. Así será mi palabra, el principio, el verbo de que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Y esa vida que es con Dios desde el principio es renovada con alegría y paz. Y esa renovación que se logra, como dijimos, con un recto pensar, un recto sentir y un recto actuar, hará que en vez de salsa crezca el ciprés y que en vez de ortiga crezca el agrayán. Para nosotros, busquen en el diccionario porque son matas, árboles que nosotros no conocemos, pero que tienen esa interpretación. Y esos frutos, producto de la vida renovada o conservada en el nombre de Jehová o Cristo, será señal eterna que nunca será raída, es decir, que no morirá. Entonces, como ustedes ven, ahora sí entendemos la relación de la cita bíblica con la conservación de vida eterna. Finalmente, mis queridos amigos, yo los exhorto a que de ti y de mí depende el momento de restablecer nuestra conexión con Jehová o Cristo en nuestro interior. Mientras no lo hagamos, esa comunión, seguiremos entonces reproduciendo el ciclo de conciencia sensorial de un cuerpo mortal de nacimiento y muerte. Solo tú y yo, al activar nuestro centro crístico, podremos traer a manifestación esa conciencia espiritual que dijimos que es el Cristo, que es el cuerpo imperecedero, lleno de luz, que manifestó Jesús el Cristo, y aceptamos su promesa en Juan 10:28. Juan 10:28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos. Gracias. Dios le bendice.
Gracias, Dios.